Pensamientos que vienen del cielo para ti. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Pensamientos del cielo con Adriana Beltrán. No, yo no lo hice. Fue él. No es mi culpa. No sé nada. Cuando le preguntaron a una niña de 9 años por qué se escondía después de maltratar a su hermanito menor, ella respondió: es que hay una voz interior que me dice que no lo haga, y aún así lo hice. Por eso me escondí. La voz de la conciencia. Hay algo que se llama la autofagia. Suena tan raro como el sentimiento que nos produce la culpa. Autofagia literalmente en griego significa comerse a sí mismo. Es cuando las células se autodestruyen en un mecanismo de degradación del cuerpo humano, enfermándolo. Como cuando se guarda el dolor producido por las experiencias que durante tu vida trajeron la culpa, y al no recibir el perdón por esa falta hace que la persona se enferme física, emocional y espiritualmente. Así actúa la culpa, como la autofagia. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay personas cuya alma está sumida literalmente en la angustia que les produce la culpa, que su cuerpo y su rostro reflejan el nivel de la tortura que cargan. A veces todo empieza por algo que parece inocente e insignificante. Recordemos cuando éramos chiquillos, robarse un chocolate de la tienda, esconderle un lápiz al compañero, comerse algo que mamá dijo que no y le echaste la culpa a tu hermano, y así sucesivamente, pilatunas que llamábamos. Así arranca la operación de la culpa, de menos a más. Cuando te permites lo menos y lo vistes de inocente o lo haces ver como que fuera un juego de niños, y en realidad estás contribuyendo para que esa práctica se vuelva un hábito, y cuando creces y no fuiste corregido a tiempo o direccionado frente a aquello que aceptaste como parte de tu conducta mientras crecías, se convierte ahora en un asunto más serio. Los chocolates robados se cambian por negocios ilícitos. El golpear a tu hermanito se convierte en violencia consentida, maltrato físico y hasta muerte. El robar pequeñas cosas ya no te llena, quieres más adrenalina, pasas a pleitos que incluyen armas, y lo que parecía inaceptable a tu temprana edad se vuelve atractivo y complaciente en tu adultez. No corregir a tiempo te llevará de dolor en dolor y de pérdida en pérdida, y si puede te arrastrará hasta la misma muerte. Claro, con un ingrediente de culpa en la medida que te vas haciendo mayor. Dice la palabra que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto se puede vestir de cualquier situación, en tu vida pública o en tu vida privada. Y a mayor adultez, más recuerdos guardados, más experiencias por depurar, redireccionar y corregir, y más culpa por sanar. El sentimiento de culpa aparece cuando violamos nuestro propio código interno de valores de conducta colocado por Dios en nuestra conciencia. El resultado: un sentimiento que nos carcome los huesos, que roba el descanso, que paraliza los sueños, que secuestra tus mejores años y que te lleva a una caída libre sin fondo. Ahí es donde entra Satanás, concentrando severos sentimientos de autocondenación y desaliento espiritual. El pecado trabaja de la mano con la culpa.
Levítico 7:7 dice, como el sacrificio por el pecado, así el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación por ella. Puedes hacer que esa culpa dañina se convierta en una culpa que te lleve a reevaluar tus prioridades y a tomar acción sobre aquellas áreas que sabes que tienes que trabajar y que debes atender ya y que no pueden esperar más. Hay muchas personas involucradas y dañadas en este proceso. La palabra de Dios nos enseña que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. No es mi culpa, dice el confrontado. Luego se dedica a buscar un culpable, claro, fuera de él mismo, ¿no? Y termina construyendo una vida de falsedades y múltiples engaños, engañando y siendo engañado. La confrontación es necesaria para llevarte a la determinación y al cambio. Venir al Señor en primer lugar y pedir perdón a Dios para recibir sanidad. Aceptar el sacrificio de Cristo, que vino como una ofrenda por nuestro pecado y también por nuestra culpa, para hacernos libres, pero bajo una libertad responsable de sus actos. Ya estando sano, pedir perdón al agraviado es lo que sigue. ¿Recuerdas que el Padre Nuestro, que alguna vez oraste, dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Crecer en esa área con sabiduría, mentoría y guía de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, y no volver a cometer aquellos errores de donde ya Dios te sacó por su infinita misericordia. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no estén nunca más sujetos a ningún yugo de esclavitud. Hoy es el día de ser libre de la culpa y del pecado que te asedia. Recibe tu libertad porque Cristo es el todo suficiente para librarte del sentimiento de la culpa y de que empieces a escribir una nueva historia de vida en Él. Oremos. Dile ahí en este momento, Señor, reconozco que la culpa que me agobia es producida por mi ignorancia en algunas áreas, por mi rebeldía en otras, por mi desobediencia en otras. Perdóname y hazme libre a mí y también liberta a aquel que recibió el agravio que yo hice. Recibiendo tu perdón, también puedo perdonar a otros y ser parte de aquellos que son llamados de las tinieblas a la luz. Es mejor un día en tu presencia que 1000 días fuera de ella. Gracias, Señor, por mi libertad. Amén y amén. Bendiciones a todos. Si esta reflexión ha sido de bendición a tu vida, te invitamos a compartirla y a suscribirse al canal de YouTube Adriana Beltrán. Allí te llegarán todos los devocionales de manera diaria. Además, puedes visitar nuestra página web www.ministeriolivingstone.org. Allí encontrarás más materiales, escribirnos o tal vez pedir alguna petición de oración. Siempre estaremos para servirte. Gracias por escuchar esta palabra. Pronto recibirás más pensamientos del cielo con Adriana Beltrán.